Seguimos en Telenosotros, hasta las 14 nos quedábamos y te lo anticipábamos en la apertura. Ayer hablamos con el doctor Lucas Ventoso en referencia al allanamiento que se hacía el viernes en la calle España y Dante. Y realmente fue muy duro con la justicia, responsabilizó de la libertad de estas dos personas. Recordemos que se hizo un allanamiento donde se encontraron armas, según trascendió, dólares, armas, municiones. Y estas dos personas que fueron detenidas en el lugar, una persona de 44 años y hasta donde sabemos su hijo de 18, recuperaron la libertad. Por eso ahora vamos en búsqueda de la justicia. Eso nos pidió el doctor Lucas Ventoso, secretario de Seguridad, y estamos en contacto y le agradecemos mucho al fiscal, al doctor Juan Pablo Calderón, para referirnos al tema. Hola, doctor Calderón, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Verónica, ¿cómo están? Bien, muy bien. Doctor, ¿por qué estas dos personas están en libertad? Bueno, en principio lo que hay que decir, porque escuché el audio, la nota del doctor Ventoso, es que la Fiscalía, que fue la que pidió el allanamiento y que llevó adelante la investigación junto con la comisaría de Ostende, fue la que determinó la aprehensión de estas personas. Es decir, no fue que estas personas fueron aprehendidas por la policía y después dejadas en libertad por la Fiscalía. Fueron... Se cortó. Que se hizo una... A ver, ahí está, sí, disculpe, se había cortado. No, le decía que la Fiscalía fue la que dictaminó la aprehensión de estas personas. Yo, en concreto, como fiscal, dictaminé que las personas quedaran aprehendidas cuando se estaba haciendo el allanamiento, porque en un caso se le encontraron armas y en el otro se le encontró aproximadamente 300 gramos de marihuana. Luego, una vez que estas personas son aprehendidas, la Fiscalía tiene un plazo de 24 horas para corroborar antecedentes penales, recibirles declaración indagatoria, que es a tenor del artículo 308, si esto corresponde, y en su caso pedirle al juez la detención o darles la libertad. ¿Cuáles son los parámetros para medir si una persona va a quedar en libertad o va a quedar detenida? En principio, hay que ver si hay peligro de fuga o entorpecimiento probatorio, como en todos los casos. O sea, no debería sorprenderle al doctor Ventoso ni a nadie que una persona en un proceso penal recupere la libertad si el delito no es grave. Justamente es la regla del Código Procesal Penal, o sea, lo establece la Constitución y el Código Procesal Penal. El delito que se le imputa a una de las personas, que es tenencia de arma sin la debida autorización legal, es un delito que tiene pena de ejecución condicional, es decir, si es primario, tiene una pena máxima para las armas de uso civil de 2 años y si fueran de guerra tiene de 6 años. Si esta persona no tiene ningún antecedente, como es el caso, y luego de demostrar las pericias y todo lo que hay que hacer sobre esas armas para saber si están aptas para el disparo, por ejemplo, que es lo que se va a hacer próximamente, se corroborara que sí están aptas para el disparo, que funcionan correctamente y que no tienen la debida autorización, que eso ya está corroborado, le podría corresponder una pena que en principio sería de ejecución condicional. Entonces, no tiene sentido tener una persona detenida durante el proceso para después en un juicio decirle que le va a corresponder una pena que no es de efectivo cumplimiento. El cuestionamiento posterior que ustedes pueden decir, no, yo no entiendo si tiene armas, ¿por qué no tiene una pena mayor? Y demás, bueno, será una cuestión de reforma legislativa. Digamos, no le corresponde al fiscal o al juez determinar por qué tal delito tiene una pena alta o tiene una pena baja. Estas armas no se corroboró que hayan sido utilizadas para cometer un delito, no tienen pedidos de secuestro vigentes, no se corroboró que sean producto de un delito ni de un encubrimiento. Está bien, pero la pregunta es, ¿cómo llegan ustedes a hacer este allanamiento? Hace pocos días el intendente decía que estaban tras una banda que hacía delivery de drogas, entonces enseguida se relacionó el tema con este allanamiento. ¿Ustedes llegan ahí por la venta de drogas? No tiene nada que ver con eso, Verónica. Este allanamiento se hizo por lo siguiente. Ahí hay otro error también en cuanto a la información que trascendió. No son varios hechos por los cuales se hizo este allanamiento, sino que es un solo hecho, un hurto en el cual fue prácticamente la propia víctima o el damnificado quien aportó toda la información, quien hizo la investigación, quien trajo testigos a las comisarías, quien habló con la Fiscalía y le informó de distintos datos. A esta persona le robaron varias cosas, entre ellos dinero en efectivo, y producto de ese, es un hurto técnicamente porque no hubo ni fuerza ni violencia
sobre las personas ni las cosas, se hicieron varios allanamientos. O sea, y este fue un allanamiento, el resto se ve que no han trascendido porque ayer se hicieron 2 más, anterior a este allanamiento se hicieron varios más los días previos. En relación a otros temas. En relación a un hecho puntual, no son varios hechos, es un hecho de ese hurto. Eso del delivery de droga y demás no tiene nada que ver con este hecho. Nosotros no fuimos ni a buscar droga ni a buscar armas. Fuimos a buscar los elementos hurtados en ese hecho que dio lugar a estas medidas. ¿Y qué resultado tuvo finalmente? ¿Fue positivo? No, de esos elementos no se encontró ninguno. Lo único que se encontraron fueron dólares que todavía no sabemos, porque es un bien fungible, si esos dólares son propiedad de quienes los tenía ahí o si por el contrario corresponden a la víctima del hecho. Es decir, cuando hay dinero de por medio es complicado, ¿no? Claro, es decir, que ustedes llegan al lugar buscando algo y fortuitamente encuentran armas, municiones y demás, y en los dólares... Exacto, exactamente, y por eso formamos 2 causas más. O sea que ahora estas personas están imputadas por la causa del hurto, o mejor dicho, ahí todavía no están imputadas, pero están siendo investigadas, y se le formó una causa por tenencia de armas sin la debida autorización legal y una causa por tenencia simple de estupefacientes. Es decir, que ahora son 3 procesos los que hay abiertos para estas personas. El tema por ahí un poco es dejar de pensar que si una persona no queda detenida durante todo el proceso va a ser impune o no va a tener ningún tipo de sanción. O sea, que estas personas fueron allanadas, no fuimos con una orden de detención. Producto de esos hallazgos. Sí, se volvió a cortar. Estamos con algo. Ahí está. A ver si retomamos. Estamos en contacto con el doctor Juan Pablo Calderón, aclarando lo que fue el allanamiento de la verdulería que está en España y Dante. Ahí está, ahí lo recuperamos, doctor. Bien. No, con esto lo que quiero decir es que nosotros, se hace una resolución de méritos, se analizan antecedentes, de acuerdo a la pena, la persona o sigue detenida o no, si hay peligro de fuga, reitero, o entorpecimiento probatorio. Las decisiones, en mi caso, son fundadas. Nosotros seguimos trabajando en todos los hechos. Si hay un hecho grave, porque también escuché al doctor Ventoso que no bajan, digamos, no sé a quién se refiere porque no está hablando de mí directamente, habla de generalidades del Poder Judicial, entonces desconozco si se refiere a la Fiscalía 4 de Pinamar, si está hablando de Fiscalías de Mar del Plata, si está hablando de otros departamentos judiciales. Pero nosotros cuando tenemos un hecho grave, mi equipo de la Fiscalía, y me he encontrado con ustedes en general, con los periodistas en los hechos graves cuando suceden, estamos siempre presentes. Si hay un homicidio, si hay un robo con armas, va un instructor judicial, digamos. Entonces, como desconozco a qué se refiere, no puedo contestar a esas generalidades, ¿no? Si lo hace, yo soy crítico del Poder Judicial también, creo que estamos muy lejos de dar una respuesta satisfactoria, hay que trabajar muchísimo. Mi posición en esto es muy cercana a la del fiscal Delgado, no sé si lo han escuchado en alguna oportunidad, pero creo que es un exponente dentro de lo que es Comodoro Pi muy bueno de cómo funciona el sistema judicial y todos los cambios que hay que hacer, pero también creo que otros funcionarios que integran otras áreas o otros poderes del Estado deberían ser un poco más prudentes al expedirse sobre determinadas cuestiones, porque así como ellos exigen que, por ejemplo, en relación a la información del coronavirus o de otros datos, la gente no cree falsas expectativas, no haga circular datos falsos, también sería bueno que antes de hablar, por ejemplo, de un proceso penal, mínimamente se interioricen de cuál es el delito que se imputa, por qué se allanó. Tengo que aclarar que acá la Secretaría de Seguridad no participó en nada. Este procedimiento lo hizo la Fiscalía con la Policía, digamos, ¿no? La Secretaría de Seguridad ha dado información de acuerdo a lo que ustedes le preguntaron y ha sido correcto en decir debe explicar el fiscal. Sí, es el fiscal el que debe explicar, por eso agradezco el llamado para poder interiorizar yo a todos de cuáles son las circunstancias, que estas causas van a seguir y que si estas armas que se encontraron se vinculan a algún robo con armas, se vinculan a otro hecho, no le quepa duda que va a haber medidas, digamos, urgentes para pedir. Una consulta, ¿una persona puede tener un arma de estas características que encontraron en este lugar, una escopeta recortada, como decía Ventoso ayer, y esa cantidad de municiones y esa cantidad de teléfonos celulares? ¿No es sospechoso por lo pronto? Sí, claro, pero Verónica, por eso se forman las causas penales, digamos. Ninguna persona puede tener armas sin autorización legal.
Bien. No solo escopeta recortada, usted no puede tener una pistola, no puede tener ningún arma, no puede tener un arma de caza, no puede tener ningún arma sin autorización legal. Y el Código Penal sanciona eso y por eso se le imputa la tenencia de arma sin la debida autorización legal. Este es el delito que yo les comenté al principio, que es subsidiario porque no es que se le probó que con el arma cometió un delito, pero como bien dice usted, por el solo hecho de tener el arma, se le forma esta causa penal porque no puede tenerla, digamos. Además de que en este caso no tiene ninguna autorización para tenencia ni para aportación, digamos, pero estaban adentro de la casa, por eso el delito que se imputa es tenencia. Si hubiese estado en la vía pública se le imputaría aportación. Bien, dijo el doctor Lucas Ventoso, los funcionarios no quieren acercarse a los expedientes. ¿Esto es así? ¿Tienen miedo de contagiarse coronavirus? No, realmente, a mí ahí también, digamos, lo que no entiendo es esto, digamos, pareciera ser que en la situación en la que estamos sería una cuestión de hombría o de no hombría acercarse. A ver, yo no le tengo miedo a ningún expediente y el resto de mi equipo tampoco. Por suerte lo que ha hecho esta pandemia, se ha hecho algo positivo con el sistema judicial, es acelerar la digitalización de expedientes. Es decir, que todas las órdenes de allanamiento, que todo lo que nosotros pedimos habitualmente mandando un correo con la policía, hasta Dolores y demás, los juzgados comiencen a recibirlo escaneado. Ya algunos lo recibían, pero esto aceleró ese proceso. Nosotros recibimos las actuaciones por parte de la policía escaneadas. Todo esto acelera tiempos, son tiempos y costos para el Estado. Por ejemplo, estas personas del allanamiento de Ostende, ¿cómo las indagamos? Las indagamos por videollamada. En lugar de ser el abogado que los asistió, lo hizo por videollamada. En lugar de ser trasladados hasta la Fiscalía, de movilizarse todo el Poder Judicial y la comisaría para llevar a los detenidos hasta un lugar, lo hacemos desde los lugares en que están justamente para respetar el aislamiento social. A nosotros se nos ha pedido que no concurramos todos juntos a la Fiscalía, que no abramos las puertas de la Fiscalía, que no se compulsen los expedientes en las mesas de entrada, porque justamente ese... Bien, se nos volvió a cortar en un momento muy importante, ¿no? A ver, se cortó justo, sí, no sé, doctor. ¿volví? Sí, ahora sí. ¿Volví ahí? Sí, sí. No, les decía que lo que ha acarreado esto en otros departamentos judiciales donde, por ejemplo, se siguió con la tarea habitual, es que hoy estén bajo aislamiento fiscales, jueces y demás por sospecha de coronavirus, etcétera. Entonces, no es una cuestión de temor y me extraña que un funcionario que justamente debe respetar las normativas del Poder Ejecutivo para la cuarentena, se queje de medidas que ha tomado la Corte, que ha tomado el Poder Ejecutivo, que ha tomado la Procuración. En realidad la Corte y la Procuración van en sintonía con las medidas del Poder Ejecutivo para justamente contribuir al aislamiento social. Yo entiendo que los abogados tienen que trabajar y eso es muy respetable y hay que buscar el método para que tanto no solo los abogados, sino hay un montón de gente autónomos y demás que no están pudiendo trabajar y no tienen ingresos y la están pasando mal, y todo eso hay que flexibilizarlo o ver de qué modo se va a asistir a esas personas. Lo mismo que los abogados puedan acercarse al expediente. Pero acá no se trata de temor, se trata justamente de respetar una medida que creo que es solidaria con el resto de la población. Hacer comparecer a la gente a las fiscalías en estas circunstancias, citarlas y demás, no hace más que justamente esas personas tengan que violar el aislamiento social. Entonces, no es una cuestión de temor, por lo menos desde mi fiscalía o desde los funcionarios que yo conozco, nadie ha tenido inconveniente en acercarse a ningún expediente, pero reitero, esto lo que ha hecho es flexibilizar la cuestión digital. Queda clarísimo. Doctor, por último, ¿recuerda el nombre del abogado defensor de estas dos personas de Ostende? Sí, se presentó un abogado de apellido López, Rubén López. Bien, ¿de aquí de Pinamar es? Creo que estaba en el partido y justamente por lo que me comentó el comisario de Ostende, estaba por alguna cuestión en la comisaría y fue ahí cuando los vio y los asistió. Bien. Tiene matrícula de La Plata, Colegio de Abogados de La Plata, pero puede ser que esté residiendo acá en la zona. Bien. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. No tienen por qué, le agradezco a ustedes que me hayan llamado, como siempre, para poder aclarar un poco la circunstancia. Ha sido muy claro, gracias, hasta luego. El doctor Juan Pablo Calderón, fiscal de Pinamar, bueno, y queda evidenciado esta distancia que hay entre el fiscal Calderón y el doctor Lucas Ventoso, el secretario de Seguridad de nuestra ciudad. Ahora nos quedamos por aquí con noticias regionales.